Muy buenos días, les damos la bienvenida al tercer bloque de Masterclass Transformación Base Cero. Esta ya es una de las charlas de este bloque y la próxima y la final será el próximo jueves, donde abordaremos el tema generación de las nuevas aseguradoras. La próxima generación de las aseguradoras, perdón. El día de hoy les presento a Ana Luz Meneses y a Juan Reyes, ambos son Senior Managers de FSO para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Les invitamos a realizar todas las preguntas a través del botón de Q&A ubicado en el panel de control de sus pantallas y las mismas serán resueltas durante el webinar. Además, les comentamos que ambos se encuentran desde diferentes ubicaciones, por lo que nos disculpamos por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Sin más, los dejo con los expertos. Bienvenidos. Gracias, Carolina. Hola a todos nuestros asistentes a nuestra masterclass de hoy, Transformación de Procesos a Gran Escala. Mi nombre es Ana Luz Meneses y soy gerente senior de la práctica de consultoría para servicios financieros. Hoy me acompaña Juan Carlos Reyes, en la práctica, también especializado en servicios financieros, quien nos comentará un poco sobre su experiencia con la nueva transformación de procesos a gran escala. Bienvenido, Juan Carlos. Vamos a compartir ya pantallas para empezar a mostrar a nuestra audiencia un poquito sobre nuestro tema de hoy. Un tema que nos apasiona. En muchas organizaciones se habla de cómo los procesos han ido evolucionando, el cómo conviven hoy con iniciativas digitales. A ver, Carolina, si me confirmas que la pantalla se está viendo sin problemas. Sí, se está viendo perfecto. Súper. Entonces, decía Juan Carlos que el área de procesos o de mejora continua, como se conoce en algunas organizaciones, ha venido evolucionando en el tiempo, ¿no? Hoy en día estamos todos montados en una ola de transformación digital y me gustaría conocer un poquito, ¿no? Desde tu experiencia, cómo se vive esa ola desde la perspectiva de transformación de procesos. Este es un área que se mantiene vigente, cómo colabora este área en las organizaciones de este tipo, qué tipo de resultados están mostrando hoy. Hemos acompañado en los últimos años a varias organizaciones a dar este tipo de saltos, y ese es el tipo de cosas que vamos a estar discutiendo hoy en este masterclass de transformación de procesos a gran escala. ¿Cómo avanzo aquí? Juan Carlos, cuéntanos un poquito cómo convive hoy un área de procesos, un área de mejora continua, que muchas han evolucionado ya a ser el área de transformación de la organización. Muchas incluso han absorbido tareas que típicamente iban destinadas a la PMO, ¿no? Y hemos visto cómo han ido desapareciendo algunas de las PMO organizacionales, y procesos asume roles típicos de PMO, además de sus roles de transformación y mejora continua. ¿Cómo se ve esto en el día a día realmente de las organizaciones? ¿Cómo conviven iniciativas digitales con las iniciativas de ese área de transformación, procesos y mejora continua? Ok, buenos días, gracias Ana Luz. Mira, partamos del primer concepto que está acá, que es la digitalización end-to-end. Y los bancos han hecho muchos esfuerzos, y las organizaciones en general, por transformar sus procesos, pero hay un enfoque básico hacia el front, quedando un poco rezagada toda la transformación del back office, lo que hace una transformación completa del proceso end-to-end. Muchas veces esto está un poco sustentado en la región porque hacia las áreas de back office los costos laborales son un poco más bajos, y los esfuerzos de transformación entonces se dirigen todos hacia el front. Sin embargo, este esquema de acá pues
un poco para ir entrando en los conceptos y luego ir viendo y compartiendo un poco lo que hemos visto que están haciendo las empresas en la región, es parte de lo que les decía. Esto es un proceso, imaginémonos que es un proceso end-to-end, donde tenemos en la parte de arriba la experiencia del cliente, o sea, ese contacto del cliente con la organización, y en la parte de abajo tenemos las capacidades de la organización para soportar esa experiencia del cliente. ¿Qué ha estado pasando? Que la mayoría de las organizaciones se enfocan sobre todo en transaccionar digital y ahora están poniendo mucho énfasis en servir y vender de manera digital. Pero muchas veces ese proceso, que es parte de lo que trata de ejemplificar estas cajitas de aquí, queda roto. ¿Qué implica eso? Que la experiencia del cliente puede ser buena en el front de manera digital, pero hacia el back office, hacia la parte operativa, hacia la parte que sigue en el proceso, queda rota y la experiencia se daña y se pierde todo el esfuerzo que se hizo al inicio digitalizando el front o mejorando toda la parte del front. De ahí entonces que las áreas de procesos, y no solamente las áreas de procesos, a lo que le llamamos los dueños, los líderes de procesos que migran a ser product owner, tienen una labor importante en ese proceso de transformación. Y las áreas de procesos que típicamente también tenían unas funciones empiezan a cambiar de funciones para soportar esa transformación end-to-end, ¿no? La verdadera experiencia del cliente no se vive plenamente en el front y cada vez se está cortando más esa distancia entre el cliente y todo lo que se realiza hacia el back office. De allí que es la importancia de que tanto las instituciones bancarias, que son las que van a la cabeza de la transformación digital, como todo el resto de las organizaciones, empiecen a mirar un poco hacia adentro, y de hecho lo están haciendo para que la experiencia sea lo más lean posible end-to-end. Claro, hasta hace unos años atrás veíamos, Juan Carlos, que había poca preocupación por el cómo se recibían las cosas atrás, ¿no? Entonces tengamos un fronting bonito, súper digital, y atrás que apañen, ¿no? Las 100 personas a darle manualmente de ser posible o no, o si aguantan. Y hoy en día hemos observado cómo el concepto ha ido cambiando. Hay un negocio preocupado por lo que mencionaste hace unos segundos. La verdadera experiencia del cliente no es solo el inicio, es cómo lo tratas y mantienes su experiencia a lo largo de toda la cadena, ¿no?, de operaciones del banco. Entonces, hoy no sé si coincides conmigo en este shift que vemos en la mayoría de nuestros clientes a una preocupación porque ese digital realmente sea end-to-end del proceso, ¿no? Ya no me conformo solo con el inicio, sino que procuro extenderlo hacia atrás. Eso me parece súper relevante, Juan. ¿Qué hace entonces un área de transformación en algunas organizaciones de procesos y mejora continua todavía dentro de este entorno? Sí. Fíjate, ahí mencionaste un tema importante que era el resumen de lo que estábamos hablando al inicio de la preocupación end-to-end. Pero también dentro de toda la vorágine digital, resulta que no todos los clientes son nativos digitales y que no todos los procesos son 100% digitales. Y va a pasar igual que cuando tengo una oficina física donde llegan los clientes, lo atiendo súper bien, la experiencia es muy agradable, asimismo en una app o en una página web la experiencia es muy agradable, y hacia atrás, luego entonces vienen las quejas del cliente y el front es quien responde, no, mira, lo que pasa es que se atrasó, no, mira, lo que pasa es que todavía estoy esperando la respuesta de, al cliente no le interesa eso. Entonces la importancia del end-to-end. Y ahí es donde vienen las áreas de procesos y mejora continua que típicamente se han dedicado a hacer algunas cosas como modelado de procesos. Eso implica cómo queda el mapa de procesos, cómo se documentan los procesos, y de hecho en algunas organizaciones reguladas este punto es súper importante porque si no hay multas de por medio, ¿no? Y muchas áreas de proceso están enfocadas en eso. Luego viene todo el tema de análisis del proceso, de analizar el comportamiento del proceso, que de paso aquí hay herramientas como Celonis u otras que están utilizando las organizaciones para recopilar información, más allá de toda la analítica, la data que genera los BPMs y otras plataformas por las cuales fluyen los procesos, para entender qué está ocurriendo en cada fase del proceso, mirado desde el front hasta el back, para ver la experiencia completa del cliente. Esa es una función que muchas veces escapa de procesos y se ve más hacia las áreas
de analítica y también del área de calidad. Sin embargo, procesos juegan un rol muy importante entendiendo a través de métricas qué es lo que está ocurriendo con ese proceso. Y lo otro es la transformación de procesos, que acá toma distintas formas en la organización. Hay organizaciones que tienen un área de procesos que solo documenta, hay otras que además de documentar tienen la función de optimizar, transformar o mejorar el proceso. Hay otras que tienen divididas las áreas, una documenta y otra hace la mejora continua, y luego está una última parte que muy poco la hace el área de procesos como tal, pero sí debe ser la garante de que los dueños, los líderes de procesos, los impactados en el proceso, gestionen sus procesos de manera adecuada. Entonces, estas funciones siempre han existido, algunas organizaciones las tienen más separadas, otras las tienen más juntas, y siempre han estado ocurriendo de manera bastante reactiva. ¿Qué quiere decir esto? A que el área, por ejemplo, de cobros levanta la mano y dice, mira, yo tengo este problema, o necesito mejorar esto, necesite que alguien me asesore. Y ahí viene el área de optimización, el área de mejora continua, el área de procesos va y le ayuda a entender la situación y le ayuda probablemente a identificar una posible solución. Y luego lo deja allí. O pueda que la misma persona, si es muy proactiva dentro del área de procesos, identifique una mejora, pero luego para ejecutarla necesita o de tecnología o necesita del mismo dueño de procesos, y el dueño del proceso está en el día a día, está haciendo su tarea del día a día y no tiene tiempo para mejorar y mucho menos para transformar su proceso end-to-end. Y en la parte de gestión, pues muchas veces se dice quién ejecuta el proceso y se nombran los actores del proceso, pero no se nombran los dueños del proceso, los líderes del proceso, y a veces queda simplemente en dueños de sus procesos. En un proceso complejo, como por ejemplo la renegociación de un crédito que entró en mora, por ejemplo, allí interviene cobros e interviene operaciones. Si no hay un líder de proceso end-to-end, ¿cómo voy a transformar el proceso end-to-end? Un proceso de crédito que es más complejo, donde hay un vendedor, un analista de crédito o alguien que aprueba el crédito y una parte operativa. En ese proceso end-to-end, ¿quién es el dueño? Entonces, el proceso está evolucionando a abarcar todas estas funciones de una manera más inteligente, de una manera más proactiva también, y ahí es donde vienen estos cambios de rol que mencionaba, donde, por ejemplo, una persona de proceso ya pasa a ser un product owner en algún caso, pudiese ser, si el proceso no tiene una figura end-to-end, o puede ser un ente que participa en una célula ágil asesorando y dándole mejores prácticas al equipo dueño del proceso para que entienda el proceso, lo analice debidamente y genere iniciativas de transformación. Has mencionado dos elementos clave para la evolución del área de transformación, procesos, mejora continua en las organizaciones. Definitivamente, un área como esta, que no ha definido su gobierno de procesos con líderes de procesos end-to-end en la organización, está semidestinada al fracaso organizacional, ¿no? A diluirse, como hemos visto que ha sucedido con algunas de las PMO en bancos líderes de la región. Y el otro elemento importante, además del gobierno de procesos y tener dueños end-to-end, es este hecho que has mencionado, cómo han ido evolucionando los roles y se han ido insertando, ¿no?, en este entorno digital, asumiendo perfiles diferentes y gestionando de forma diferente las cosas. Hemos visto áreas de procesos y mejora continua que se quedan en la onda de, bueno, voy a aplicar mejoras pequeñas, tengo mi hoja de ruta, aplico el Lean Six Sigma y voy avanzando y voy midiendo, y ves a una gente muy contenta ahí en su área de expertise, pero cuando abres ¿no?, pones la lupa y tienes la visión grande, son un grupo de personas trabajando completamente divorciadas de la visión estratégica de la organización, ¿no? Entonces, por eso es que algunas áreas de procesos y mejora continua también se han ido reduciendo, ¿no? En bancos donde esto pasa, en empresas de seguros donde esto sucede, ese área va perdiendo su capacidad de influencia, su capacidad de transformación, y queda reducida a lo que tú mencionabas, a un área que hace la documentación regulatoria, da seguimiento quizás a una que otra iniciativa regulatoria,
y listo, mantiene quizás la documentación de la arquitectura empresarial, pero pierde completamente su brazo transformador y la oportunidad de dejar huella dentro de la organización en todo este trabajo que comentábamos queda por hacer, sobre todo en el back office de las organizaciones de servicios financieros. Juan, hoy en día, no hablemos de las áreas que van perdiendo su capacidad transformadora y de influencia, hablemos de las áreas líderes de transformación que van, al contrario, expandiendo, asumiendo roles nuevos y sumándose en esta ola evolutiva. ¿Cómo ocurre hoy una transformación de procesos en una de estas organizaciones líderes? Vale, mira, aquí vamos a empezar haciendo un poquito de historia para llegar a lo que se está haciendo hoy, porque incluso algunas están, dependiendo del momento de la historia, en algunos estadios anteriores, y algunas pues ya han dado el gran paso hacia la transformación, que es lo que vamos a tratar de explicar un poco acá para transmitir algunos conceptos y algunas dinámicas y algunas experiencias que les puedan ayudar, ¿no? Ustedes ven la parte de la izquierda del diagrama que está proyectado, donde está toda la parte de el modelado de procesos. Como decía Ana Luz, algunas empresas se han quedado con sus áreas de proceso documentando, otras más o menos analizan algunos indicadores del proceso, y otras pues aceptan algunas mejoras y trabajan en conjunto con el área usuaria la transformación. Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron los famosos círculos de Deming. Estos círculos de Deming son muy similares a lo que hoy se conoce como mesas ágiles. Y algunas organizaciones implementaron o tienen implementadas lo que le llaman escuela Lean, que es muy similar a los círculos de Deming, que es empodera al dueño del proceso. El tema es que aquí, si no hay un dueño del proceso, pues aquí empoderamos, y si es end-to-end, nunca vamos a ver la experiencia del cliente o del usuario end-to-end. Entrénalo un poco en técnicas Lean, etcétera, y que él mismo, como hágalo usted mismo, empiece a hacer la transformación y yo te asesoro. Pero ese sigue siendo un enfoque bastante reactivo, diría yo, porque todavía dependo de entrenar a la gente, de que la gente lo adopte y de que el dueño del proceso que está en su día a día realmente quiera hacerlo, ¿no? Y así evolucionamos a incluir ahora todos estos conceptos ágiles, donde se busca transformar ideas en soluciones de una manera ágil, ¿no? Y las organizaciones que están a la cabeza en la transformación de los procesos están utilizando o combinando metodologías como Lean, Design Thinking y Agile para transformar sus procesos. Esto por detrás tiene toda una maquinaria para que funcione, pero conceptualmente Lean sigue siendo útil, todas las técnicas de optimización, de transformación, Design Thinking, para que la gente reimagine, co-cree en conjunto y se sienta partícipe de esa transformación, y Agile para hacerlo en ciclos iterativos, porque muchas veces, por ejemplo, tenemos un proceso, por decir algo, de un reclamo específico que va manual, con un formulario manual, que luego se escanea, que probablemente, que luego va a un área de back office, que el área de back office busca en 18 sistemas la solución, que da una respuesta, que luego se le informa por correo, etc. Yo quiero un BPM, pero hasta que el BPM no esté completo y tenga el último detalle, pues no lo pongo en funcionamiento. Entonces allá acá lo que viene es cuál es el mínimo producto viable que te permite mejorar el proceso, que te permite mejorar la experiencia del cliente. Construyamos ese mínimo producto viable y luego continuemos haciendo las adecuaciones a esa solución hasta que tengamos el Ferrari que queremos, ¿no? Sí, iba a comentar para nuestra audiencia, allí es interesante ver cómo ha cambiado el tiempo de respuesta de un área de transformación, que antes, para entregar un diseño sin implementación, teníamos un promedio regional de entre 12 a 16 semanas sin implementación, ¿no? Esto en el mundo ágil de hoy es impensable, ¿no? La organización no te puede esperar 12 semanas para que tú presentes un diseño. Entonces, hace unos años atrás empezamos a trabajar con las áreas de procesos y mejora continua, con las áreas de transformación, en el cómo acortar estos tiempos.
Y hoy en día, unos años después, vemos cómo ese promedio regional ha bajado. Realmente tenemos que hablar ya de que alguien gestionando activamente la transformación de procesos, lo que está es entregando, generando un entregable de valor en cada sprint, cada 2 semanas, ¿no? Y hace un tiempo atrás parecía impensable bajar de las 14, 16 a 2. Obviamente en 2 no estás entregando, ¿no? Lo mismo, pero lo has partido de una manera que agregues valor en cada uno de esos sprints. Eso me parece una transformación impresionante que ha ocurrido de la mano de la transformación digital en la que se han ido montando las organizaciones de servicios financieros, ¿no? Así es. Fíjate, entonces esa aplicación bueno, son conceptos relativamente nuevos, pero realmente son la transformación de conceptos que venían desde hace mucho tiempo, se combinan con otras dinámicas o metodologías más contemporáneas y dan como resultado una entrega de valor para la transformación de procesos mucho más oportuna. Lo clásico es que, por ejemplo, el dueño de un proceso o el ejecutor de un proceso diga, mira, yo tengo un problema de actualización de datos, por ejemplo. Y la solución es que me pongan un control para que quien ingresa los datos le mande un pop-up que le diga que el dato no coincide con la estructura requerida. ¿Eso qué implica? Coloca un ticket. El ticket va al área de desarrollo. El área de desarrollo lo trabaja de acuerdo a sus prioridades. Lo mismo pasa del lado de procesos. Quiero invertir los pasos del proceso porque creo que son más útiles así. Coloca un ticket. El ticket se va al área de procesos. El área de procesos, cuando tiene tiempo dentro del resto del proceso, lo atiende. Entonces, ¿dónde queda el enfoque estratégico de la organización? La transformación estratégica de ese proceso end-to-end de cara a un usuario o a un cliente. Y eso es lo que busca estos conceptos que le vamos a transmitir un poquito más adelante, porque este es el cómo. ¿Cómo mezclamos Design Thinking, Agile, Lean y otras metodologías para identificar oportunidades de mejora de manera estratégica que te ayuden a mejorar, optimizar o transformar el proceso end-to-end? Y hay una caja de herramientas, que es la lámina que están viendo actualmente proyectada, donde se buscan cosas para poder mejorar o transformar el proceso, como sistematizar, es decir, llevar algo a un BPM, a un sistema, que esa es la solución número 1 que todo el mundo quiere. Quiero que me implementen un sistema, quiero que el sistema haga esto. Yo trabajo con una persona de tecnología donde en cobro decía, bueno, ¿quieres que el sistema llame también y le haga la gestión del cobro del cliente? Sí, definitivamente, probablemente, sí. Ahora con Machine Learning, de hecho, que es una de las que está por acá, probablemente la máquina aprenda, están los voice bots que también pueden llamar al cliente. Entonces son transformaciones de última generación o herramientas de última generación que se pueden aplicar a la transformación de los procesos. Interesante que menciones este tool de herramientas, Juan Carlos, porque va de la mano con otro elemento del que hablábamos más atrás, y es cómo ha ido cambiando el perfil de ese analista de procesos. Probablemente hoy Product Owner probablemente se mantiene como Business Analyst en algunas iniciativas, pero hoy en día, a pesar de desempeñar un rol funcional dentro de la iniciativa, es importantísimo que sea un rol funcional que tiene un perfil digital y que conoce de esta caja de herramientas. No es un especialista, no es un experto en ninguna de ellas, pero este funcional debe ser una persona capaz de identificar qué nivel de tecnología aplica mejor para resolver una oportunidad determinada, ¿no? Correcto, así es. Y fíjate que este es como que el nivel al que queremos llegar. Sin embargo, a veces nos encontramos en las organizaciones que incluso el nivel básico tiene muchas oportunidades de mejora. Entonces, ese rol de la persona de procesos, de la persona de optimización, de mejora continua, tiene que evolucionar, tiene que conocer estas herramientas que están acá, cómo se pueden aplicar a un proceso, pero también tiene que conocer lo básico, ¿ves? Porque no podemos correr si todavía no caminamos. Y recordemos que el proceso se encuentra inmerso dentro de un modelo operativo. Ese modelo operativo, ¿qué tiene alrededor? Gobierno. Ya hablamos un poco del líder del proceso, del dueño del proceso y del dueño del proceso end-to-end, que es muy importante, ¿no? Pero también tiene gente. ¿Quién ejecuta ese proceso? Está la persona capacitada, realiza las funciones que son, o si tenemos regionales o distribución geográfica muy amplia, cada región hace
lo que quiere como entiende y no hay una estandarización. También está la parte de gestión del desempeño, que forma parte de ese modelo y que también tiene que conocerlo el de proceso, porque muchas veces decimos, no, las cajitas resuelven todo. No, las cajitas no resuelven todo. El modelo que compone o que acompaña al proceso también puede tener oportunidades de transformación o de mejoras para el proceso. Cierto. Si no medimos el desempeño, si no tenemos los indicadores, si no sabemos el proceso, qué nivel de calidad tiene, qué nivel de eficiencia tiene en cuanto a lo que entra y a lo que sale, cuánto me cuesta, no puedo transformarlo. Entonces, este analista también tiene que conocer los componentes del modelo y cómo analizarlos y cómo usarlos para poder gestionar mejor ese proceso. Y luego hay una capa que es la tecnología, que la mayoría de las que están acá van enfocadas a aplicar tecnología a mejorar el proceso. Pero también está gobierno, también está gente, también está la gestión del proceso y la medición del desempeño, que son sumamente importantes para que el proceso tenga una transformación, ¿no? Juan Carlos, navéganos un poquito, porque en la audiencia tenemos perfiles diversos. Navéganos un poquito a través de una transformación de procesos a gran escala. Una transformación típica hoy. ¿Cómo luce? Ok. Vale, voy a poner la lámina que continúa y a partir de ahí entonces voy a explicarles ya vimos las herramientas que se pueden utilizar, la importancia de los roles y del apoyo del equipo de procesos de transformación y también del dueño del proceso, porque sin el dueño del proceso nada de esto ocurre. El líder de optimización puede conocer muy bien el proceso, puede entenderlo y puede ser un buen product owner en algún momento, pero por lo general tiene que acompañarse de un dueño, de un líder del proceso que entienda y que quiera transformar el proceso. Ahora, metodológicamente, ¿qué están haciendo las organizaciones para transformar esto? Lo primero es organizarse. ¿Cómo se organizan? Para ejecutar las acciones que nos lleven, por un lado, a identificar cómo transformo o cómo mejoro el proceso end-to-end, que es sumamente importante para que no sean tickets que van aislados. Yo levanté un ticket, el otro levantó otro ticket, el otro mes levanto otro ticket, sino que entienda el proceso end-to-end y sepa qué voy a transformar en cada etapa del proceso y más allá de eso, en qué orden lo quiero transformar para que haga sentido y le agregue valor al cliente. Entonces, para eso hay que organizarse. Aquí vemos cuatro fases que van desde la primera, donde hay que explorar ese proceso. Hay que entender qué está ocurriendo, los volúmenes actuales, analizar la información, entrevistar a los impactados y, muy importante, entender al cliente. Porque el cliente es, el cliente sea interno o externo, es el que te va a decir qué quiere y cómo lo quiere. Y luego nosotros con las capacidades vemos cómo lo podemos abordar, ¿no? Entonces las organizaciones instalan algo como lo que está acá, que no es una célula ágil, ojo, pareciera, pero que aplica sobre todo lo primero que decíamos, Lean y Design Thinking para generar ideas, Esas ideas las filtran, se tamizan. ¿Cómo se generan esas ideas? A partir del mapa del proceso. Yo tengo el mapa de procesos pegado en la pared y voy viendo cajita por cajita, ojo, importante, proceso end-to-end, cajita por cajita, todos los componentes, actores, controles, tecnología, medición del desempeño, gestión, etcétera, y voy recorriéndola una por una, identificando puntos de dolor, puntos de valor de ese proceso e identificando ideas para solucionar problemas. ¿Vale? Esa es la primera fase de exploración. Y esto, como una organización tiene una gran cantidad de procesos en su mapa, pues hay que empezar por los críticos. Entonces las organizaciones empiezan definiendo cuáles son los procesos críticos que quieren empezar a abordar, empieza con el primer proceso, hace su exploración, su análisis de ese proceso, y con un equipo multidisciplinario, que esto también es importante, genera las ideas para mejorar o transformar el proceso. Y aquí empiezan a decir, no, necesitamos venta digital. Ajá, pero también necesitamos que alguien gestione los indicadores, pero también necesitamos cambiar el esquema de incentivos, pero también necesitamos mover estas dos cajitas, pero también necesitamos eliminar estos pasos, pero también necesitamos simplificar estos documentos, pero también necesitamos que el flujo vaya automatizado, pero aquí pudiésemos aplicar un robot. Ahí entonces vienen las cajitas, ¿no? Y todas esas herramientas se van usando y se va mapeando dentro del proceso. Ya tengo el proceso así como es hoy.
tengo identificados los puntos de dolor y tengo identificadas las oportunidades de transformación. Y eso es lo que se hace en esa primera fase. Se hace un primer tamizado, un primer filtrado, porque van a salir, qué sé yo, 80 ideas de esos talleres de co-creación y reimaginación. Esas ideas no las puedo conceptualizar todas, porque sería humanamente imposible conceptualizarlas todas. Entonces tengo que tener algún criterio, ahí es donde viene la volumetría o el juicio de experto, que es muy importante, donde qué agrega mayor valor al cliente, qué es más complejo. A un primer nivel y a un nivel muy alto, ¿para qué? Para priorizar las primeras cosas que vamos a empezar a conceptualizar, a generar ese concepto. Quisiera añadir aquí que lo que tú ilustras parece algo gigante, ¿no? Puede ser gigante si la organización emprende una transformación de procesos a gran escala por algún lineamiento estratégico, pero también conversando con muchos de los gerentes de transformación, un PP de transformación en un banco o una aseguradora de tamaño pequeño o mediano, ha ido creando su propia versión de esto, ¿no? Recorriendo estas fases que tú mencionas, pero ya digamos que en cápsulas mini. Y también hace poco conversando con precisamente un BPA de transformación de un banco local pequeño, nos comentaba cómo había ido adaptando este esquema durante la pandemia, ¿no? Imaginen lo que está mostrando Juan Carlos con fotos muy bonitas de la época presencial, ¿no? Antes y después hemos vuelto a los talleres presenciales, pero durante 2 años todo esto lo hicimos tanto nosotros como firma, pero también nuestros clientes, de forma completamente remota, ¿no? La clave del éxito, ¿no? Porque quería transmitir que no siempre es una iniciativa gigante, ni viene de un lineamiento estratégico. A veces se atacan problemas puntuales y esto se hace de forma más encapsulada, pero algo importante, independientemente de la escala, es esa mesa de expertos que tú mencionabas, ¿no? Al momento de abordar esto de forma virtual, eso era una de las primeras cosas que había que chequear, disponibilidad de la mesa experta para tener realmente disponible ese conocimiento especializado apoyando la construcción de cosas. Eso es vital. Y otra cosa importantísima es la preconstrucción de estos talleres. No, es bonita la teoría de co-crear juntos y hacer un lean startup. En la práctica vemos mucho que hay que llegar con algo prehecho para rebotar, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas y de talleres funcionan muy bien cuando hay un equipo detrás que preparó antes una serie de insumos y de prototipos para lanzar, más que llegar con una página en blanco completamente, Sí, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Y fíjense, ustedes ven aquí la imagen, creo que, bueno, en las pantallas de ustedes tal vez se ven muy chicas, ¿no? Este mapa de procesos se prepara antes. Muchas veces las organizaciones ni siquiera tienen el mapa end-to-end y hay que pegar las distintas fases para tener el end-to-end. Pero además de eso hay que montar en la capa de, ustedes ven como unos indicadores acá arriba, esos son números para poder ejemplificar el impacto de esa cajita dentro del proceso. Además de eso, ustedes ven unas anotaciones abajo. Esas anotaciones son posibles puntos de dolor o posibles puntos de mejora que surgen de entrevistas también y que surgen del conocimiento experto y del conocimiento de las cajas de herramientas. Entonces, tal como dicen los alumnos, no se lleva una hoja en blanco, se lleva un proceso mapeado con sus indicadores, con los puntos de dolor ya identificados y con posibles soluciones. Y es lo que se discute allí con los usuarios. Además, que los usuarios expertos, si por ejemplo el que hizo esto no conoce de RPA y en el foro hay un usuario de RPA, él va a decir, mira, pero esto es altamente robotizable. O puede haber alguien que diga, esto es altamente sistematizable. O alguien que diga, eso no agrega valor, eliminémoslo. Que no se vio previamente. Claro, y ahí es donde entra el rol de la mesa de especialistas, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo, eso también ha cambiado de hace 6, 7 años atrás a hoy, todo el mundo cree que conoce de RPA y que maneja el concepto, ¿no? Entonces, escuchas mucho en estas audiencias donde hay gente de muy alto nivel y te dicen, no, eso robotízalo,
o no, eso sistematízalo con X o Y, ¿no? Pero si tú no tienes en esa mesa especialista a tu arquitecto o a su delegado, puedes cometer un error de base, ¿no? Porque tu audiencia a lo mejor no es especialista en el tema y asume una automatización que no es la adecuada, por ejemplo, o por desconocimiento, ¿no? En general, esa es la causa raíz, desconocimiento, porque tienes una audiencia diversa. Entonces, necesitas respaldar con la mesa de especialistas que mencionabas, donde necesitas tener el delegado de arquitectura de tecnología, entre otros, ¿no? Para poder salir de sesiones como estas con prototipos viables para la organización, no con disparates. Correcto, así es. Entonces, esa etapa de exploración, de conceptualización, de reimaginación y co-creación tiene que terminar en una priorización que es precisamente de acuerdo a las capacidades de la organización, a lo que salió de ahí y a las prioridades, sale un backlog. Entonces ya aquí viene el tema de cómo nos metemos a la metodología de ahí, que es la parte que sigue. Entonces, cómo con ese backlog empezamos a construir. ¿Ves? Y lo otro que mencionaba Ana Luz, que es muy importante, además del equipo experto acá, es que esto es, hay que adecuarlo a lo que se esté analizando en el momento. Puede ser el proceso end-to-end, puede ser una parte del proceso. Sin embargo, la recomendación es que sea end-to-end, por lo menos en el análisis, para salir de allí con el listado visión cliente céntrico. Y poder darle viabilidad de acuerdo a lo que la organización requiere, ¿no? Entonces, las primeras etapas se pueden hacer de acuerdo a una agenda, que era lo que les comentaba Ana Luz. Esto suena súper grande, pero si yo agarro un proceso, en sesiones bien programadas, salgo con el listado de ese backlog, con el listado de cosas que debo cambiar o transformar en el proceso, y un orden de magnitud y un orden de prioridad. Vale, ese es el principal output de estas sesiones. Entonces, esas sesiones bien planificadas se fijan como si fuese una agenda de un taller. 1, bienvenida. 2, revisión de las ayudas visuales, etcétera. Se pueden ir haciendo uno a uno, de acuerdo a una agenda, por tiempo, mostrar las tendencias para que el foro esté al tanto, y hasta llegar a la parte esta que es del diseño base cero o de EDIT, que son dos temas distintos, ¿no? El diseño base cero es, imaginamos que el proceso no existe. Ahí podríamos hacer todo otro masterclass. Sí, correcto. O edit, qué cosas podemos eliminar, qué cosas podemos decomisar, qué cosas podemos transformar del proceso, ¿no? Hasta que luego hacemos una primera votación, que es lo que está aquí, para de esas ideas hacer un primer filtrado con juicio de experto, qué es lo que agrega mayor valor, qué es lo que tiene mayor impacto, qué es lo más complejo o no. Con eso se pasa a la fase de conceptualizar, y con esa conceptualización entonces ya se empieza a priorizar de acuerdo a las capacidades que tiene la organización para construir la mejora. Entonces, esto no debería tardar en un proceso grande más de una semana si se hace muy estructurado, por ejemplo. Si son talleres más pequeños, de 1 hora hoy, 1 hora mañana, pues ahí entonces los tiempos sí se dilatan. Pero la idea es que no sea tan dilatado, que sea bien organizado, que se haga un trabajo de preparación, que se vaya a estos talleres con la suficiente información, y que quienes asistan a los talleres también pues sean conocedores del tema. Juan Carlos, ¿me puedes mostrar cómo luciría luego de que este área ejecuta toda esta metodología, que realmente es una combinación de metodologías, es asumir el nuevo enfoque e ir avanzando en base a él? ¿Cómo se podría ver un resultado, ¿no? O sea, ¿qué sale típicamente de los ejercicios de este tipo? Es algo que vemos que está haciendo algunas veces el área de transformación como parte de su día a día, ¿no? Y algunas veces como parte de un lineamiento estratégico transformacional donde se busca un objetivo mayor, hay alguna preagrupación de los procesos a solucionar. Típicamente experiencia cliente es lo que buscamos mejorar, ¿no? Que esa experiencia digital se mantenga de inicio a fin, como decíamos al inicio, pero luego de ir ejecutando todos estos pasos, ¿cómo luciría un resultado de estos talleres?
Ok, vale, bueno, este es un poco lo que les comentaba de talleres muy planificados, con tiempo, etcétera. La gente raya, la gente opina, la gente prioriza, y al final, pues, deberíamos tener un listado de grandes temas a transformar, y esos grandes temas luego lo debemos poner en forma de roadmap, y a ese roadmap luego tenemos que ponerle forma de recursos. Entonces, de estos talleres sale ese gran listado con un orden de magnitud o, a juicio de expertos, beneficio, complejidad, para poder armar ese roadmap. Y tenemos cosas como, por ejemplo, cuando vemos un proceso como tarjeta de crédito, ahí te salen cosas como estandaricemos los sistemas. ¿Por qué? Porque tenemos dos sistemas para hacer lo mismo. Uno para entregar la tarjeta y otro para hacer la solicitud, tres sistemas, uno para hacer la solicitud, otro para registrar la tarjeta y otro para entregar el plástico. Entonces, homologuemos eso. Salen cosas como, por ejemplo, habilitemos los canales digitales para la venta. Eso es típico y muchas organizaciones ya lo están haciendo. Ajá, pero la pregunta es, después que que vendes la tarjeta digitalmente, ¿cómo la entregas? Ok, tarjeta digital en el celular. Ah, pero si no es digital, es física, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vayamos hacia atrás. ¿Cómo es el proceso de embosado? ¿Qué oportunidades hay allí? Optimización de la captura de datos para poder entregarle la tarjeta al cliente en el sitio. Mejorar la mensajería externa para poder que le llegue la tarjeta al cliente en 2 días, en 3 días. ¿Cómo es esa gestión con esos proveedores? Simplificamos documentos. Entonces sale un listado de grandes temas, y ese listado de grandes temas tiene iniciativas que tienen un impacto o que agregan valor o un impacto estimado de transformación del proceso, y eso luego no trae una vista acá, pero se debe transformar en una hoja de ruta. Muy, muy simple, porque todavía no tenemos la estimación real de cuánto me va a durar construirla, pero sí el orden. Esto debe ir primero, esto debe ir después, esto debe ir después. Entonces eso es lo que debe salir de allí. Un listado de conceptos colocados de manera lineal o de manera incluso paralela, que te diga qué es lo que hay que ir transformando, en qué orden. Escuchándote, Juan Carlos, pienso en el valor. Hemos hablado de todo el valor de la mesa de especialistas, pero volviendo al centro de esta transformación, que es el área de transformación organizacional, en algunas organizaciones todavía conocida como procesos de mejora continua, pienso en ese rol del BA, del líder de procesos, o analista de procesos, o product owner, según hayan ido evolucionando. Nosotros consideramos una lástima que el expertise de ese área se diluya en otro tipo de iniciativas, ¿no? Y se desmembre el área central, ¿no? Donde se forman este tipo de recursos, porque si se fijan con estos ejemplos, ¿no? Hay una complejidad detrás que requiere el pensamiento funcional que ligue modelo operativo con macroprocesos, procesos y subprocesos de la organización. Y recordemos que detrás tenemos un requerimiento regulatorio de mantener cierta documentación mínima actualizada, mi arquitectura empresarial, ¿no? Entonces, ese vínculo de lineamiento estratégico, modelo operativo a arquitectura empresarial, desde el macro hasta el subproceso, quien lo tiene claro es este área de antiguamente procesos de mejora continua, hoy transformación, ¿no? Esa es la gente que habla en idioma procesos. Esa es la gente que visualiza esta cadena que para muchos otros especialistas de la organización es inentendible, ¿no? Hace en algún evento yo mencioné este símil de las personas que hablan en lenguaje Excel, ¿no? Las personas que hablan en lenguaje Word y las personas que hablan en lenguaje PowerPoint, ¿no? Y están los de transformación que hablan en lenguaje de procesos, ¿no? Y ese lenguaje, pues es de ellos, no todo el mundo lo entiende. Y parte de la evolución de su perfil debe incluir la capacidad de poder transmitir, partiendo de su base, lenguaje de procesos, poder transmitir eso a un lenguaje versión PPT, versión Word,
cuando se comunican con el negocio, versión quizás Excel, cuando se comunican con tecnología, con seguridad de la información, con cybersecurity, ¿no? Entonces, el rol funcional evoluciona, pero sigue vigente y más necesario que nunca dentro de esta ola de transformación agile en la que están inmersas todas las organizaciones de servicios financieros hoy en mayor o menor medida. Sí, sí, total. Es ese vaso comunicante, es un ente que puede traducir las cosas de un lenguaje a otro. O sea, debería estar formado para eso. Y eso me recuerda que muchas veces la gente de procesos se forma mucho en la nomenclatura BPMN, por ejemplo, y dice, este es un cuadrito y este es un decisional que unos tienen un circulito, unos tienen un más, etcétera. Entonces, si tú le quieres transmitir al usuario final ese mismo diagrama, te va a decir, ¿eso qué es? No puedo entender eso. Claro. Entonces, tengo que saber explicarle a él cómo debería fluir el proceso, cómo debería ser el proceso en su lenguaje, de la misma manera del lado técnico, ¿no? Entonces, de esa hoja de ruta que sale de la primera parte, ¿Qué sigue, Juan Carlos? Ajá, ¿qué sigue? Sigue entonces diseñar, construir e implementar. Y aquí es donde viene el gran reto para las organizaciones, porque el taller es relativamente simple y se nutre con entrevistas, se nutre con datos duros y se nutre con juicio de experto, ¿verdad? Pero luego viene el tema de las capacidades que tiene la organización para construir. Imaginémonos que nos vamos a un tema digital. Queremos la venta del crédito digital, venta de créditos de vehículos digital, que yo pueda crear, optar a hacer mi solicitud de crédito por el celular. O vayámonos a otra industria, por ejemplo, impuestos, que yo pueda hacer mi declaración de renta por el celular, de manera sencilla. Entonces, ese es lo primero, digital. Alguien puede decir, no, ya está el laboratorio de innovación digital. Ok, que lo haga el laboratorio de innovación digital, pero recuerde, señor de laboratorio de innovación digital, que una vez que el cliente entre aquí y capture, hay algunos pasos del proceso que siguen en el back office. Entonces, ¿cómo esos pasos del proceso que siguen en el back office se concatenan con esa transformación que usted está haciendo en el front o usted está haciendo la transformación end-to-end? Ese es un rol que la persona de proceso, que es ese vaso comunicante, más el dueño del proceso, si existe, debe garantizar que el proceso fluya y que la experiencia sea fluida end-to-end y no que se corte ahí y luego, bueno, eso es un formulario que llega, le cae a un humano, que luego el humano empieza a transcribir a otro sistema o que empieza a analizar y que luego mete al motor de análisis de crédito para que tome la decisión o que luego se lo manda al analista. Entonces, que no ocurran esas partes divorciadas o que si ocurren, sean debidamente planificadas y que yo sepa qué viene después, ¿no? Pero así como las empresas han hecho un esfuerzo por transformar el front, también debería haber un esfuerzo por transformar hacia atrás con esa misma dinámica. Entonces, primero es, ya tenemos la hoja de ruta, tenemos las iniciativas, alguien tiene que ser responsable de darle viabilidad a estas iniciativas, es decir, que existan los recursos para transformar el proceso. Por ejemplo, si es un dashboard, si es el cambio del modelo de incentivos, o si es el cambio de la eliminación de algunas actividades, ¿quién hace eso? Que no sea, levanta un ticket, que se vaya a procesos y que procesos te ajuste el diagrama y se publica. O que no sea, levanta un ticket, que vaya a BI, por ejemplo, si existe el área de BI, que te construye el dashboard 3 meses después o 4 meses después, de acuerdo, porque tiene un listado de cosas en su sistema de tickets que realizar, sino que sea una metodología ágil con células debidamente organizadas que construyan cosas. Esas células que son expertos, conformadas por expertos de la organización, que entran de acuerdo a lo que van a construir, construyen el primer mínimo producto viable y luego se regresan a la organización de ser requerido, ¿no? Te iba a preguntar, Juan Carlos, ¿cómo se organizan las empresas para llevar este tipo de transformaciones a cabo hoy en día? Pero lo has adelantado un poco hablando de esas células, ¿no? Que van estructuradas dependiendo de la hoja de ruta que mencionaste, ¿no? Lo que yo prioricé, recordemos, esto puede suceder en 2 ámbitos, en modalidad BAU, Business as Usual, del área de transformación, o como un programa estratégico con un lineamiento que ha dado la organización donde dice, vamos a transformar este grupo de procesos
con el objetivo Y de mejorar experiencia cliente, transformarla hacia este escenario que buscamos, hacia esta sensación, hacia generar este tipo de sentimientos, este tipo de conexión con la organización, etc. Sí. Y es esto, organizar estas células, conseguir los recursos que van a construir la solución, que se sienten a construirla, que hagan el mínimo producto viable en una primera versión, que se pilotee y que luego se refine y se masifique. Y eso es lo mismo que están haciendo las células digitales, pero hacia el resto del proceso. También recordando que un esfuerzo de digitalización es lo que viene, pero en algunos bancos, y sobre todo el banco que es la estadística que más manejo, el 95% de las transacciones son digitales, o el 90% en algunos, de las transacciones. Pero de las ventas, menos del 5% en la mayoría, si es que son digitales. Y el servicio, bueno, ahora con la pandemia se aceleró mucho el tema de servicios, pero de ahí hacia adentro hay una serie de cosas que transformar y que cambiar. Y que si se va por el sistema de ticket, que si se va por el sistema de, aunque no sea con área especializada como tecnología, sino que la misma gente del área, junto con el proceso, hagan cambios, en el día a día los absorbe y no van a ejecutar las acciones, que es lo que le ocurre a muchas organizaciones. Saben qué hacer, decretan lo que hay que hacer. Aquí lo nuevo del primer taller es que queda bien ordenado y que se incluyen prácticas líderes de cosas que están ocurriendo, pero luego para hacerlo, este esquema de organización por células o mesas de trabajo, donde se forma la mesa con un objetivo, con un mínimo producto viable que realizar en un tiempo específico, se junta, hace lo que tiene que hacer, entrega, pilotea, refina, masifica y luego continúa con lo siguiente, ¿no? Y va entregando en cada sprint, como decíamos, un pedacito de valor que permite al tren ejecutivo entender por dónde va la cosa, ¿no? Porque vivimos una época, hace unos años atrás, donde procesos o transformación decía, bueno, voy a arrancar con estas iniciativas, pero incluso había ahí una pelea dura de recursos entre, bueno, pero es que los está consumiendo nuestro laboratorio digital, ¿no? O los necesita el proyecto estratégico X, el programa estratégico Y. Entonces, ¿con qué se quedaba el área de transformación para trabajar todos estos ejemplos que nos ha dado Juan, ¿no? De en la operación, todo lo que queda de cara al cliente por transformar y que le pega directo a esa experiencia cliente. Sí. Y aquí hay roles como por ejemplo los desarrolladores, que no son desarrolladores de tecnología en este laboratorio, ojo, pueden ser desarrolladores de un esquema de incentivos, de un dashboard, de cambios en un proceso, de un documento, o sea, desarrolladores del tema del proceso que se esté abordando. Esos son los circuitos que ven. Hay un product owner que es sumamente importante, donde a veces la persona del proceso tiene este rol, eso es lo ideal, pero otras veces como no existe, pues el que es mayor versado y tiene mayor conocimiento es la persona de proceso, o la persona del proceso se transforma en un coach, no un coach allá, en un coach de la transformación del proceso, que es quien le brinda toda esta asesoría y ayuda al usuario, incluso a documentar. Ojo, que hay muchas organizaciones que dicen, no, yo no le puedo dar la documentación al usuario, y pasa incluso con Agile, va el desarrollo por un lado y va la documentación por otra, y viene la superintendencia y dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que pasa es que no había alguien en esa célula Agile encargado de decir, mira, una de las tareas es que esto quede debidamente documentado, no solamente desarrolla, sino documenta, ¿no? Porque hay un requisito regulatorio. Entonces empiezan a surgir estos roles que son los que construyen. Y de ahí vienen los desafíos, que es sumamente importante para la organización, que es la accesibilidad, contar con los recursos necesarios para hacer esto. Y la voluntad para trabajar no en forma de ticket, sino en forma agile. Se junta el equipo, construye, pilotea, mejora, escala. Y que ese equipo participe de acuerdo a la disponibilidad adecuada para poder que las células funcionen. De que distinto a Agile, donde hay unas células fijas, acá se pueden formar unas células fijas, pero también hay expertos que tienen que ir o ser prestados por un tiempo específico hasta que cumpla su misión y luego se regrese a la organización, ¿no? Que existe el compromiso de toda la organización para trabajar de esta manera, para ver el proceso de manera estratégica y para empezar la transformación, y que se gestione el cambio debidamente, porque muchas veces dicen, no, pues seguimos trabajando en tickets o seguimos trabajando ahora bajo células, pero cada cual en su lugar, ¿no? Entonces ese cambio de mentalidad, de valores,
y el uso de las herramientas que existen es sumamente importante para que el laboratorio de innovación de procesos funcione y haga su trabajo, ¿no? Juan, en un minuto, y luego de cumplir pues, con el espacio reservado para el masterclass, con gusto nos vamos a quedar en línea para atender cualquier inquietud que tenga nuestra audiencia y resolverla. Pero en el minuto que nos queda de esta hora de masterclass, factores de éxito para una transformación a gran escala de procesos dentro del entorno digital. Ok, lo primero es el factor gente, porque al final las transformaciones las hace la gente. Entonces, hay un tema metodológico que hay que aprender, hay un tema de espacio físico, hay un tema de interacción, pero el factor gente es medular para que esto funcione, ¿no? Y que el patrocinio venga desde la alta dirección hacia abajo buscando la transformación de estos procesos, ¿no? Y que haya una colaboración y lo otro es que el líder del proceso también se sienta empoderado de la transformación, porque al final él es un ente muy importante para que las cosas ocurran. Lo lograste en un minuto, Juan. Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos hoy con este tema de transformación base cero, transformación de procesos a gran escala. Los esperamos el próximo jueves en el último capítulo de esta serie de Masterclass con Ninoska Uzcategui, que va a hablar sobre la nueva generación de las aseguradoras. A todos los miembros de nuestra audiencia que deseen continuar con nosotros en los próximos 10 minutos, con muchísimo gusto, Juan Carlos y yo vamos a continuar en línea para atender cualquier inquietud o hacer cualquier clarificación que tengan relacionada al tema. Gracias por acompañarnos, Carolina. Por favor, ayúdanos. Les estoy pasando por el chat el link del webinar de la próxima semana para que se unan lo más pronto posible. Y bueno, sin más, agradecerle tanto a todos los que nos acompañaron como a los speakers que definitivamente trajeron un gran tema a la mesa. Y bueno, como igual siempre les indica, nuestro objetivo es construir un mejor mundo de negocios. Entonces esperamos hacerlo a través de estos espacios. Gracias a todos por acompañarnos y les deseamos un gran día. Vamos a leer el chat. No podemos ver el chat mientras conversábamos. Ahora, las herramientas actuales han permitido esta aceleración. Vemos. Había una que leí como de dónde debe estar, dentro de una organización, dónde debe estar el perfil de mejora continua. No hay un blanco o negro nunca en temas estructurales, pero definitivamente lo vemos con frecuencia debajo del COO. Es el lugar más adecuado. Esto va a depender mucho de la maduración del área, quién la incubó, la madurez que tienen los perfiles. Saludos, Juan Carlos Llanelis. Ajá. Sí, creo que esa es. Esa es. Y que si era más enfocado digital o entre cualquier área. Creo que lo explicamos mientras conversábamos. Y si alguien de las personas que queda conectada quiere abrir el micrófono y hacer la pregunta en vivo, pues con gusto. Aquí vamos a estar 2 minutitos más para atender eso. Voy a habilitarles encender el micrófono a los que están disponibles. Gracias, Carolina. Con todo gusto. Ya, les saluda José Calderón de Guatemala. Hola, José. Cuéntanos. Bien, ¿no? Aquí
Primero felicitarles por todo esta plática que nos han dado en esta mañana, muy constructiva. Vi que hay muchos elementos de verdad, de habilidades blandas que debemos de fortalecer en todas nuestras empresas y poder en realidad implementar, y vi que es necesario la implementación de áreas de Scrum, y que eso es en realidad no sé si entendí bien, como las nuevas áreas de procesos como tal. Entonces no sé si me pueden decir si es esto correcto, mi apreciación, o en realidad entendí mal. Sí, mira, hay dos temas. Desde el punto de vista del Scrum, sí, se están creando áreas, pero no necesariamente dentro de procesos. Por lo general son una evolución que ocurren dentro de la PMO o dentro de un organismo que es el que se encargue de velar porque la metodología ágil y los elementos de la metodología ágil se apliquen. Y que por un lado está el coach y por otro lado está el Scrum Master que salen de allí, que tienen roles de capacitar, de entrenar, de motivar y de hacer que la gente aplique metodología ágil y que la cultura ágil se extienda dentro de la organización. Algunas organizaciones, como no tienen esta figura, dentro del marco del área de procesos o de optimización, pues la gente también tiene una formación. De hecho, es bueno que todo el mundo tenga la formación en metodologías ágiles, pero no un área de Scrum, por así decirlo, porque esa es la que se encarga más de ver los temas metodológicos de agilismo. La otra área es la evolución de procesos, que es quien conoce por un lado de metodologías ágiles, pero también todas las metodologías tradicionales de Lean, de mejora, de transformación, y por otro lado Design Thinking, que creo que también había una pregunta por allí, de metodología Design Thinking para hacer que la gente participe en generar soluciones y que se sientan partícipes de esa generación de soluciones y no que es algo impuesto. Entonces son dos áreas distintas. Una es la de Scrum, que por lo general nace en un área tipo PMO, por lo general se ubica allá, pero no tienen la divorcian completamente de la PMO tradicional. Pero igual pueden hacer en otro lugar, pero es un área que es más metodológica desde el punto de vista ágil, de agilismo. Y luego está toda el área de transformación de procesos, que sí es la evolución natural de las áreas de mejora continua, de las áreas de procesos, ¿no? Va a depender mucho de en qué modalidad está trabajando ese área de procesos. Si esto que hemos descrito ya lo incorporó en su modalidad BAU, Business as Usual, o si está trabajando con un lineamiento estratégico adelante que lo conformó en un programa, ¿no? Y donde se espera esta evolución desde el diseño, las etapas de diseño que describimos, hasta las etapas de construcción. Las láminas mostraban el equipo que va a estar involucrado, ¿no?, en esa construcción. Y esa transformación va a echar a mano de todos esos recursos, ¿no? Ahora, en modalidad BAU, como dijo Juan, Procesos no crea su propia área de Scrum Masters, consume a ciertos recursos de la organización, dependiendo también de esa madurez, ¿no? Aquí hablamos de un marco general que va adquiriendo distintos sabores dependiendo de en qué onda está la organización, su madurez del laboratorio digital. A veces no solo el laboratorio digital, a veces también conviven las iniciativas digitales con algunas iniciativas puras y duras de innovación, lo hemos visto también, ¿no? Y entonces tienes en el triángulo la innovación, digital y transformación. Entonces, bueno, dependiendo de la organización, esto que hemos descrito va tomando distintos sabores, ¿no? Pero te diría que consume recursos de las otras estructuras que ya manejan la organización. El rol se mantiene como el rol del área de procesos y mejora continua de transformación se mantiene como un rol netamente funcional, que enlaza a otros. De acuerdo. Sí, y con lo que acaban de mencionar, se me hace muy importante tener clara la estrategia de hacia dónde queremos ir, porque si no, al final, hacer que todas las áreas vayan hacia lo mismo que en realidad la empresa quiere, ¿verdad? Para que en realidad logremos el cambio que deseamos hacer, ¿verdad? Así es, José. Y Muchas gracias. como decíamos en la clase,
Vemos a veces áreas que todavía son procesos y mejora continua y están dándole al Lean Six Sigma, ¿no? De forma muy metodológica, muy detalladita, muy bien hecha, pero completamente divorciadas de la realidad que vive el resto de la organización. Entonces, ¿qué estás haciendo si no tienes el lineamiento estratégico bien puesto por delante y estás caminando hacia allá, ¿no? Con tu gente? O aplicas muy bien, identificas las mejoras o las transformaciones, pero luego para ejecutarlas pues es un tema complejo. Entonces ahí también se necesita que la estrategia esté formulada y esté decretada para que no solamente se piense de manera ágil, se piense en transformación, sino también que se piense en construir esa transformación de manera ágil y que las áreas que construyen, que no necesariamente son procesos, o por eso puede construir algunas, sino el apoyo de BI, de tecnología, de las distintas áreas que participan, pues también tengan ese alineamiento estratégico y colaboren hacia ese mismo objetivo. Gracias, José, por tus preguntas y a todos los asistentes que nos acompañaron hasta ahora. Con gusto quedamos a sus órdenes para resolver cualquier otra inquietud. Creo que después de esto les comparten nuestro contacto y esperamos verlos en la última clase del bloque el próximo jueves. Que estén todos muy bien. Buenas tardes a todos. Feliz día a todos. Bye.